Seguimos la enseñanza a los dos reinos. Entonces viene el ataque de las tinieblas del enemigo de Dios contra la nueva iglesia, y viene primeramente de parte de los mismos judíos, o sea, los sacerdotes, escribas, fariseos, que fueron los mismos que juzgaron y trataron a Cristo de hereje, de malhechor, de falso profeta, y lograron que Pilato lo sentenciara a muerte. De parte de ellos mismos viene la persecución hacia la nueva iglesia. Entonces, hablándole ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahí estaban los saduceos, los fariseos y todos esos geos. Resentidos, dice la palabra, dice resentidos, estoy leyendo en Hechos 4, 1 al 3. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces los llevan a prisión por estar predicando la palabra del Señor. Primeros perseguidores de la iglesia, los mismos judíos. Dice la palabra del Señor en Hechos 4, 5 al 22. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Mire, toda la cúpula tremenda religiosa de la época se reunieron, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Era una pandilla la tremenda, una agrupación terrible. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Sobre predicar y hacer milagros. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta palabra la conocían los judíos claramente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo, o sea, el poder de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no eran estudiados como los fariseos y los saduceos y todos esos geos, y del vulgo, se maravillaron. Le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Mire la perversa religión. Eran muy poderosos. Dice que Caifás, Anás, era el suegro de Caifás, que también había sido sacerdote, y los sacerdotes más ricos que existieron en los tiempos de Israel fue Anás y Caifás. Corruptos, compraban lo que fuera con dinero, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, dice claramente aquí la palabra. Entonces, para que no hablen en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre, quien había sido sano, tenía más de 40 años. Entonces vemos la persecución a través de los mismos fariseos hacia los apóstoles en el comienzo de la iglesia. Pero dice también la palabra, y el capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos
su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, dice la palabra. Ese fue el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo en Israel, donde comenzó, y la persecución vino directamente por parte de los mismos judíos. Más adelante miraremos la persecución del enemigo de otra forma, como no puede por parte de los judíos exterminar la iglesia, acabar con la iglesia, detener la iglesia, entonces toma otra figura para atacar a la nueva iglesia del Señor, el nuevo reino de Dios en la tierra.